Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. En nombre del Consultorio Contable de la Facultad de Contaduría Pública y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, les queremos dar una cordial bienvenida a la conferencia Reportes Organizacionales de Información Financiera a Información Integrada. Para ello, hoy nos estará acompañando la profesora Lina Marcela Sánchez Vázquez, quien es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, ex editora de la revista Visión Contable, investigadora asociada a Colciencias en el área de ciencias sociales, autora y coautora de textos académicos e investigativos, candidata a doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez de México, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales y contadora pública de la Universidad del Quindío. Les agradecemos mucho su interés en esta conferencia y profesora Lina, también le agradecemos a usted su amable aceptación a esta conferencia. Le agradecemos por compartir este tiempo con nosotros y este importante tema que atañe no solamente al contador público, sino yo diría que atañe a muchos otros roles profesionales de las organizaciones. Es un tema de gran importancia y profesora, gracias por su conferencia en esta tarde de hoy y los dejamos entonces a todos los asistentes con nuestra conferencista. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias profesora Lina. Muy buenas tardes para todas y para todos, profesor John Henry. Gracias a usted por la presentación. Muchas gracias a este espacio formativo que permite la Universidad Autónoma Latinoamericana a través de estas estrategias de un aula en casa y del consultorio contable. Y el día de hoy pues vamos a reunirnos en torno a una temática que no solamente por la situación actual de confinamiento y la pandemia cobra vigencia, sino porque la misma crisis planetaria, la situación en que se encuentran inmersas todas las organizaciones, sean ellas con o sin ánimo de lucro, de distintos sectores económicos, implican, por supuesto, la necesidad de repensar la forma como se produce la información empresarial. Para ello, pues entonces vamos a abordar en este espacio que nos permite la vida compartir ahora y es hablar un poco de este tema de los reportes organizacionales y cómo nosotros estamos pasando desde el punto de vista de la producción y de ser preparadores de información meramente financiera hacia la preparación de información integrada y pues en qué consiste esa información integrada dentro de las organizaciones. Para ello, pues en principio, hacer un poco una contextualización del asunto. Cuando nosotros estamos hablando de informes financieros, regularmente apelamos a un marco normativo regulatorio que se encuentra en cada uno de los países y del cual nosotros como contadores públicos y como preparadores de la información organizacional nos valemos para que esto permita reflejar adecuadamente esa dimensión económico-financiera de las organizaciones. Sin embargo, nosotros hemos estado un poco centrados en esta esfera, en la esfera fundamentalmente económica de las organizaciones, viendo cómo las organizaciones son viables más desde el punto de vista financiero y hemos perdido un poco de vista la manera como las organizaciones también en ese ejercicio de interacción con los demás, con las demás personas, con sus grupos de interés, tienen unas influencias relevantes tanto a nivel social como a nivel ambiental. Por lo tanto, no es suficiente con que las organizaciones sean viables económica y financieramente, es necesario que las organizaciones además sean soportables desde el punto de vista ambiental y garanticen condiciones de equidad para esos diferentes grupos de interés que ya veremos en el desarrollo de la charla, toman una relevancia importante como agentes no únicamente receptores de información, sino validadores y legitimadores de la información que producen las organizaciones. Entonces, para el desarrollo de la conferencia, me propongo abordar con ustedes estos elementos. Primero, unas precisiones conceptuales, algunas intenciones y pasar de allí desde cuáles son las conceptualizaciones de algunos elementos
que emergen de ese cambio de producir información organizacional meramente desde la visión financiera a una visión integrada, y cómo esas precisiones conceptuales nos van llevando a tener intenciones comunicacionales diferentes a las tradicionales. Posteriormente vamos a revisar el asunto de las tendencias de estandarización informativa, esto es, qué está pasando en el contexto internacional, pero también qué está pasando aquí en el país en torno a la forma en que las organizaciones están produciendo su información integrada, cuáles son los marcos que un poco tienen en cuenta, tienen en consideración como ejes transversales para la producción de esa información, pero también cuáles son los elementos constitutivos, cómo se elaboran esos informes que son denominados integrados. Y vamos a hablar finalmente de la información al reporte, cómo estamos yendo hacia una fase diferente, un poco más compleja, si así se quiere ver, pero además retadora desde el punto de vista de la producción de información organizacional y desde el punto de vista profesional, porque tendremos que reconocer que nos falta tener los elementos procedimentales, conceptuales, metodológicos, la formación incluso profesional para garantizar la capacidad nuestra y de las futuras generaciones de profesionales de las áreas de la organización, dentro de las que también cabemos nosotros como profesionales de la contaduría pública, para la elaboración de esa información, de esos reportes integrados organizacionales, y veremos en el marco de este último ítem algunos ejemplos en las organizaciones nacionales en Colombia. Entonces, en principio, vamos a hablar un poco acerca de estas precisiones conceptuales y ya veremos cómo, al acotar la diferencia conceptual entre lo que se denomina informe frente a lo que se denomina reporte, vamos a encontrar que no únicamente es la manera como lo realizamos, sino también la intencionalidad comunicacional, finalmente la contabilidad como campo del saber, pero adicionalmente desde el punto de vista de lo que hacemos, nosotros comunicamos desde el punto de vista empresarial, estamos comunicando diferentes dimensiones de lo que ocurre con las organizaciones. Principalmente nos hemos centrado efectivamente en el campo de lo económico-financiero, pero derivado de esa intención comunicacional se generan unos efectos dentro de las organizaciones, toma de decisiones, designación de recursos, a qué se le va a dar mayor o menor preponderancia dentro de ese impacto que la organización genera en el contexto social, en el contexto ambiental. Y en ese sentido, pues entonces el informe que tradicionalmente hemos elaborado, lo entendemos como un documento escrito en el cual nosotros lo que hacemos es mencionar unos resultados. Desde el punto de vista de la esfera contable, esos resultados son principalmente resultados de carácter financiero, producto de todo el ejercicio del ciclo contable a través de todas las prácticas normativas y de las técnicas propias de la disciplina contable que permiten obtener unos resultados financieros. El propósito fundamental de la elaboración de un informe es transmitir esa información, comunicarla, ¿cierto? Y para ello nos valemos de unos canales, de unos medios, de unas formas a través de las cuales llevamos ese mensaje producido desde el emisor, en este caso nosotros, como preparadores de la información financiera, y las organizaciones como ese objeto al que nosotros estudiamos, pero específicamente llevándolo para tener un propósito fundamental de transmisión de información. Y esto pues entonces nos permite de alguna forma, básicamente un asunto de expresión lingüística, ¿cierto? Descuidamos en ese ejercicio de transmisión de la intención comunicativa en ocasiones el asunto de la argumentación, y nos quedamos fundamentalmente en procesos de carácter descriptivo o narrativo, más de hechos pasados, pero que desafortunadamente no nos han permitido generar unas visiones de futuro y de un futuro un poco más sostenible en el tiempo de las organizaciones. Y bueno, hay unas pretensiones de los estándares internacionales de información financiera en cuanto al tema de ver las condiciones de la organización no únicamente desde el punto de vista de la mirada de lo acontecido en el pasado,
sino también de la expectativa de futuro, de lo que pudiera pasar respecto de la generación futura de beneficios económicos, así como la realización de valores de mercado de las partidas que tenemos, pero todo esto resulta ser insuficiente frente a la complejidad de relaciones que las organizaciones tienen. Y en ese sentido, al pasar del informe al reporte, pues entonces nosotros lo que estamos buscando cuando hablamos de un reporte integrado en contraposición al informe es mejorar la rendición de cuentas. Claramente, las organizaciones rinden cuentas ¿a quién? A diferentes grupos de interés. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos entidades de control, tenemos proveedores de capital, inversionistas actuales o potenciales, pero también tenemos unos grupos de interés que están dentro o fuera de la organización y que se influyen de manera directa o indirecta de la toma de decisiones que las organizaciones hacen y de la priorización de los efectos que la empresa genera, y para ello pues entonces se busca que al mejorar esa rendición de cuentas pues también se garantice una mayor confianza, que adicionalmente a través de la generación integrada de reportes se aproveche de manera más productiva el flujo de información que hay dentro de la organización. Es un ejercicio de integrar las áreas funcionales. Para ello, pues entonces, a partir de las condiciones, de las características que tenemos en este momento, pues pudiéramos nosotros decir que efectivamente la tecnología nos facilita estos procesos, no solamente por la transmisión de datos en sí mismo, sino también por la manera como nosotros podemos adecuar las diferentes herramientas, la manera como podemos incluso salvaguardar la información, de tal suerte que pueda estar disponible en cualquier momento, pero que adicionalmente pudiera mejorar las condiciones de tener información mucho más pertinente para tomar decisiones bien informadas, ¿cierto? No para tomar decisiones sobre una realidad parcial de lo que la organización hace y de lo que representamos a través únicamente de esa fracción de la realidad que corresponde a lo económico-financiero, ya que como lo vimos en el gráfico previo, pues hay una buena porción de la realidad organizacional que escapa al alcance pretendido de revelación plena dentro de los informes financieros. Lo que permite el reporte desde el punto de vista de las organizaciones es la comunicación de los factores que se consideran materiales. Y ese principio de materialidad, ahorita vamos a revisar que es un factor común en todos los procesos de estandarización, tanto financieros como de estandarización de generación de información organizacional o de reportes organizacionales. Porque esta materialidad hace referencia a lo que es efectivamente importante, relevante, que tiene una influencia significativa para la organización. Y pudiéramos decir, bueno, aquí puede haber un margen, un cierto margen para las organizaciones de, si así se quiere ver, maniobra, subjetividad, parcialidad respecto de la producción de información financiera. Y uno de los grandes retos es justamente cómo hacemos nosotros para definir ese concepto de materialidad con la mayor racionalidad, pero también con la mayor justicia posible desde el punto de vista organizacional. Así las cosas, entonces, la definición del factor material no únicamente se piensa para este ciclo contable, para este periodo, sino que se piensa también desde el punto de vista de la generación de valor en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y el reporte integrado tiene como propósito que, además de contribuir a la estabilidad financiera de la organización, como lo pretende el informe, pues también se garantice este asunto de contribuir al desarrollo económico sostenible, que es una meta que no únicamente le corresponde a las organizaciones, pudiéramos decir que es una meta y un compromiso como civilización, un compromiso planetario a partir de una declaratoria que se ha realizado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de lo cual también vamos a hablar en adelante. Esto entonces para definir que desde el punto de vista de la precisión conceptual de lo que constituye informe frente a lo que constituye reporte, ya hay diferencias. Esas diferencias nos generan intenciones comunicacionales distintas. Aquí tendríamos que estar pensando a quién, para quién estamos rindiendo cuentas, cómo lo hacemos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales, si tenemos la posibilidad de legitimación o no de esos reportes que se generan para recibir como compensación
esa percepción de confianza, de credibilidad, de imagen, si así se quiere ver, de la organización dentro de la misma sociedad. Existe, desde el punto de vista de la generación de informes, ya hace bastantes décadas, la pretensión de generar informes a partir de una triple línea de resultados organizacionales. ¿Qué es eso de la triple línea de resultados? Que dentro de los informes las empresas incluyan elementos económicos, elementos también de carácter social y elementos de carácter ambiental, es decir, que exista tal vez no un equilibrio desde el punto de vista del volumen informativo, pero sí que exista la intención de comunicar la sostenibilidad como elemento cohesionador de esos tres aspectos de la realidad de las organizaciones. Entonces, lo que pretende esa triple línea de resultados desde el punto de vista organizacional es justamente que hayan otras dimensiones adicionales a la financiera. Comprendemos que por la misma naturaleza compleja y dinámica del ambiente y de la sociedad, es impensable pensar en ponerle precio o valoración monetaria a toda la serie de relaciones que la organización realiza con, digamos, con estas otras dos esferas de la realidad que ya en sí misma es compleja. Entonces es necesario que dentro de esa triple línea de resultados se incorporen elementos que permitan comunicar de una manera más ampliada, y esto quiere decir que es posible nosotros necesitemos de otras unidades de medida, de otros conceptos adicionales, que requiramos formas diferentes de elaborar la comunicación sobre los impactos sociales y los impactos ambientales que pudo haber generado o generó la acción organizacional, dependiendo de cuál haya sido la gestión que se haya hecho. Si es una gestión, digamos, que tiene principio de precaución o de prevención, pues entonces sería eso, hablar justamente de esos sistemas integrados de gestión que la empresa tiene para prevenir en lugar de mitigar o remediar los efectos adversos sobre la sociedad y sobre el ambiente. Entonces, esa triple línea de resultados no busca reemplazar la esfera financiera. Lo que busca es fundamentalmente complementarla, complementar esa información financiera de tal suerte que se permita una visión mucho más ampliada de la realidad organizacional y, como lo expresaba, pues entonces la toma de decisiones mucho más informada por parte de los usuarios de esta información. De otra parte, como producto de esta intencionalidad de generar informes y generar los reportes a través de esa triple línea de resultados, pues entonces surge una tendencia administrativa que la denominamos la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Dentro de esa tendencia administrativa que hace parte de la gestión estratégica de las organizaciones y que por su misma naturaleza tiene también intencionalidades comunicacionales, y es bastante controvertida porque mientras algunos dicen, no, la responsabilidad social empresarial es ese compromiso más allá de lo legal que tiene la empresa para con la sociedad y el ambiente, y no únicamente con la aportación al equilibrio económico-financiero de la economía. Otros dicen, no, la responsabilidad social es básicamente una estrategia de marketing con el propósito de lavar un poco las culpas de las organizaciones y limpiar su nombre, ¿cierto? Y un poco la carga reputacional que pueda haber en cabeza de las empresas. Entonces, en el marco del surgimiento de esta tendencia empresarial, por supuesto, hay todo un engranaje para que las empresas puedan decir, yo aplico criterios de responsabilidad social empresarial. Entonces vamos a tener allí la existencia de estándares entendidos como las mejores prácticas, como esos elementos que nos permiten saber qué deberíamos hacer para distinguirnos por la calidad en lo que hacemos, pero también van a haber organismos certificadores, es decir, entidades que van a tener a su cargo la revisión de esa información que se genera por parte de las empresas. Aquí cabe un poco la duda sobre el tema de la verificación de la veracidad de esa información respecto de qué tanto se ha implementado el discurso de lo que se declara dentro de esas memorias de sostenibilidad y esos informes de responsabilidad social. Entonces, la manera a través de la cual se comunica desde el punto de vista de los reportes organizacionales
La gestión que hace la empresa de la responsabilidad social empresarial toma en principio la forma de hacer memorias ambientales o memorias de sostenibilidad. Esas memorias de sostenibilidad buscan, como su nombre lo indica, hacer el énfasis en este elemento cohesionador de los tres aspectos, el económico, el social y el ambiental. Y para ello se vale no solamente de los resultados financieros que arroja esta esfera de lo organizacional por la vía de los marcos regulatorios que son de obligatorio cumplimiento, sino que también van a expresar a través del lenguaje que la organización elija, porque hay toda una trama digamos, de definición de cuál va a ser la tipología del lenguaje, de cómo lo vamos a adornar incluso visualmente. Dentro de esas memorias de sostenibilidad no vamos a ver personas tristes, ni que se vean, digamos, como si no estuvieran en un lugar donde quieren estar, porque la intención es vender la idea de que nuestra empresa es una empresa insignia, de que la empresa nuestra es una empresa en la que todos estamos bien, y ese todos estamos bien tiene que reflejarse desde las fotos que colocamos, desde las imágenes, desde los programas que empleamos, desde los indicadores de gestión, entre otros, que lo que hacen es entonces dar cuenta de estos aspectos de sostenibilidad de las organizaciones. Y pues como esto se realiza para un alguien, ese quién, el para quién, el receptor, en principio, de esa información, y hablaremos de ese asunto de si somos receptores únicamente o también somos generadores de información, de contenidos que deberían estar incluidos dentro de esos reportes organizacionales, son los denominados grupos de interés o stakeholders. Los grupos de interés lo que hacen es estar dentro de las organizaciones, no porque estén al interior de las mismas, sino porque influyen de manera significativa o no tan significativa en la capacidad que tiene la organización de continuar en condiciones de normalidad su funcionamiento, y eso se nos va a parecer mucho a ese principio de negocio en marcha o continuidad que tenemos dentro de los estándares, pues, de información financiera. Esos grupos de interés, que pueden ser grupos internos o externos a la organización, tienen un propósito fundamental dentro de la generación de los reportes organizacionales, y es lograr hacer un ejercicio de legitimación de esos informes, más allá de ser simplemente las personas a las cuales la organización les divulga su información, las personas a las cuales la organización les presenta el resultado de su gestión. La intencionalidad es que ellos sean agentes que permitan saber con certeza si eso que la empresa está consignando dentro de su reporte se corresponde con las acciones y el diario vivir de la organización y el efecto que tienen sus decisiones sobre los clientes, sobre los trabajadores, sobre los proveedores, sobre los aportantes de capital y sobre el gobierno, pero también las entidades de control. Cualquier persona o entidad que pudiera ser influenciada de manera directa o indirecta por la organización se constituye en un grupo de interés. Entonces, finalmente pudiéramos decir que casi que grupos de interés somos todos, ¿cierto? Y ese ejercicio de debeduría, ese ejercicio de control social que tendría que ejercerse frente a la generación de reportes organizacionales es fundamental, porque lo que se busca a través de este ejercicio de generación de reportes integrados es establecer una relación biunívoca entre la empresa y la sociedad, porque tanto la empresa como la sociedad tenemos intereses coincidentes. Lo estamos viendo justamente en el marco de esta pandemia, cómo el cesar las actividades organizacionales tiene una influencia significativa sobre la población, pero como si nosotros reactivamos la economía también pudiera haber un efecto adverso sobre un problema de salud pública, y lograr mediar esos aspectos no es tan sencillo, y por lo tanto cualquier decisión que se toma va a tener influencia y por supuesto va a tener algún efecto sobre la vida de las personas. Eso nos habla mucho de lo que justamente realizan estos grupos de interés en el marco de la generación de reportes integrados. Ahora bien, nosotros hemos establecido ya que hay unos vértices entonces que están incluidos dentro de esta gestión sostenible de las organizaciones. Y esos tres vértices nos hablarían de una gestión desde lo social, una gestión ambiental y una gestión económica. Entonces ya no únicamente nos interesa
generar el informe de gestión del gerente en el cual nos diga qué pasó con la empresa desde el punto de vista organizacional. No, nos interesaría saber cuáles son también los planes de presente, futuro inmediato y futuro a largo plazo de la organización en función de estas tres dimensiones. Pero para hacerlo, pues por supuesto, la organización debe adherirse, no tiene que, porque la generación de reportes integrados, a diferencia de lo que pasa con los informes, por ejemplo, elaborados bajo las normas internacionales de información financiera, NIF, no son de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Nosotros hacemos reportes integrados si queremos hacerlo. Existe un elemento de voluntariedad por parte de la organización. La responsabilidad social empresarial no es una camisa de fuerza que se le imponga a las organizaciones, al menos no en Colombia, en otros países del mundo sí es un criterio fundamental e incluso puede dar lugar a que las organizaciones continúen o no su actividad productiva de cuenta justamente de tener pues esta incorporación o no de prácticas responsables dentro de su accionar. Pero en el caso de Colombia es una actividad y es una decisión voluntaria. Entonces, lo que la empresa hace es verificar cuáles son los estándares o códigos de responsabilidad social corporativa. Entonces podemos tener aquí algunos de los códigos de referencia de instituciones, la OCDE, el Pacto Mundial, pero también tenemos la Ley de Derechos Humanos, tenemos por ejemplo la Guía Europea, tenemos entre otros el informe Aldama. Bueno, tenemos una cantidad de informes que pudieran estarnos dando cuenta y de organismos que pudieran adherirnos en su seno para saber cuáles son las prácticas que vamos a incorporar en la generación de esos reportes. Y hay unas normas que regulan un poco la manera como se deben hacer estos reportes, por ejemplo, la SA 8000 o la ISO, en este caso, por ejemplo, desde responsabilidad social, la ISO 26000, y sobre reportes integrados, pues la iniciativa de reporte global GRI, ¿cierto? Y la AA1000, pues en este caso, que lo que hace es un ejercicio sobre rendición de cuentas de las organizaciones. Para las organizaciones, definir cuál va a ser el marco sobre el cual elabora sus reportes organizacionales también tendrá que definir en principio para quién están dirigidos, porque el reporte tiene un mayor o menor grado de complejidad y pues hay que ponerse en el lugar de quien va a recibir el mensaje, ¿no? Cuando estamos generando reportes, nosotros estamos comunicando, entonces la comunicación no debería hacerse desde el emisor sin pensar en quién va a recibir el mensaje, sino que ese código y ese lenguaje debe tener unas características tales que la persona o las personas que reciban ese reporte tengan la capacidad de comprenderlo, ¿cierto? Que sí tenga de alguna manera esa posibilidad de entender lo que la organización está generando. Y en ese sentido, pues entonces habrá que pensar quiénes son los grupos de interés que la empresa tiene. Un ejemplo de ello, pues aquí lo tenemos a partir del trabajo que elaboran Ramírez Orellana en el año 2006, y hay instituciones. Esas instituciones, por ejemplo, que puedo declarar yo como grupos de interés en mi organización, pudieran ser las administraciones públicas, pero también los organismos reguladores, las autoridades monetarias, económicas o fiscales. Desde el punto de vista de la relación directa de la organización con otras personas, pues entonces pudiéramos estar hablando de los accionistas, de los clientes, de los empleadores, de los proveedores. Desde el punto de vista de la influencia, y más en una época como la nuestra, donde las redes sociales tienen una alta influencia sobre la percepción ciudadana, sobre incluso las decisiones de consumo, pues entonces la opinión pública juega un rol fundamental, y este asunto de cuidar la reputación de las organizaciones tiene una alta influencia del asunto de la opinión pública. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de, por ejemplo, los medios de comunicación, los líderes de opinión, las escuelas de negocios, los investigadores, que tienen una influencia importante sobre esa imagen, sobre eso que se hace como idea la sociedad de lo que la organización está realizando. Y los agentes sociales, por supuesto, allí estarían organizaciones de la población civil, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, el sector empresarial, financiero, entre otros, ¿cierto? Entonces noten ustedes que es un amplio grupo de usuarios. Nosotros pudiéramos hablar de multiusuarios, así como dentro de la producción de estándares y de producción de estados financieros bajo el NIC, nosotros hablamos de multiusuarios.
En el caso de los reportes organizacionales, pues también estaríamos hablando de esos multiusuarios efectivamente. Entonces noten ustedes que hacia dónde voy yo, cuál es el estándar que elijo para dar cuenta de esta gestión sostenible, va a depender de cuáles son los grupos de interés que yo como organización voy a declarar, porque además debo declararlos. Y allí también hay una problemática adicional, y es que aún reconociendo sus grupos de interés, no todas las empresas declaran dentro de sus memorias de sostenibilidad reportes integrados o digamos productos relacionados de reportes de responsabilidad social. No todos declaran de manera tan abierta cuáles son los grupos de interés, a quién está dirigida la información que están produciendo. Entonces, claro, cuando pensamos en un grupo tan amplio de usuarios, pues la cobertura de necesidades informativas y la capacidad de darle cuenta y suficiencia pues digamos, a poder informar lo que ellos requieren, pues se vuelve muchísimo más complejo que lo que lográbamos a través de los informes financieros. Bien, en este caso, pues entonces vamos a hablar un poco acerca, en el segundo punto, de las tendencias de estandarización informativa. Y podemos hablar de tendencia y no de moda, porque mientras las modas llegan y pasan y se van, digamos, reemplazando unas por otras, las tendencias llegan para quedarse y para instalarse en los contextos y para definitivamente transformar la realidad y en este caso transformar la realidad de la producción de reportes que las organizaciones hacen. Entonces estas tendencias de estandarización informativa nos dan cuenta de la existencia de unos organismos que regulan estas prácticas a nivel internacional, pero también de un conjunto de normas, si así lo queremos llamar. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es norma y estándar, pues mientras la norma es de obligatorio cumplimiento, caso NIF, el estándar, al ser la mejor práctica, al ser eso que se usa, que es lo de mayor calidad en el contexto, bien internacional o nacional, pues hacia allá quiero ir yo como empresa, ¿cierto? Yo quiero tener esa certificación que me avala y que me da el visto bueno desde el punto de vista social de hacer una gestión responsable desde el punto de vista empresarial. Entonces arrancamos por aquí, lo conocemos, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del IASB. Su propósito fundamental en ese ejercicio de estandarización financiera internacional, la pretensión es la producción de información financiera de alta calidad, ¿cierto? Y para ello, pues entonces Colombia como país se adhiere al marco producido por el IASB, en este caso, por ser el marco de mayor aceptación mundial, y el marco que empleamos entonces son las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, y a partir de allí se elaboran nuestros estados financieros con sus respectivas revelaciones a partir de los criterios de reconocimiento, medición, presentación, revelación que incluye este marco normativo. Por otra parte, la tendencia más generalizada a nivel internacional en principio fue la iniciativa de reporte global, el GRI, y en el contexto nacional todavía lo sigue siendo. Son pocas las empresas que en Colombia reporten a través de reportes integrados. Todavía la tendencia nacional sigue siendo la iniciativa de reporte global en su versión más reciente, que es el GRI estándar, la última versión de la iniciativa de reporte global. Entonces, en esta iniciativa de reporte global lo que tenemos son unos lineamientos para la elaboración de esas memorias de sostenibilidad que, como veíamos ahora, incluyen elementos de carácter económico, social y ambiental, representan en sí las mejores prácticas a nivel global con el propósito de informar públicamente de esos impactos económicos, ambientales y sociales, y el marco, o digamos el más vigente que está dentro de la iniciativa de reporte global, lo constituye esta guía GRI estándar, de la cual pues ya enseguida vamos a dar cuenta. Está adicionalmente como organismo regulador el Consejo Internacional de Reporte Integrado, el IRC, y ellos elaboran un marco que es los reportes integrados, por sus siglas en inglés IR, ¿cierto? El propósito de esta entidad y de este marco de estándares en relación con los reportes integrados es que las organizaciones adopten la visión del pensamiento integrado. Para eso, pues como habíamos dicho en principio, existe el uso de la tecnología como un mecanismo de integración de la información que se genera en las organizaciones. El propósito es mejorar la calidad de la información disponible. Noten ustedes que aquí
Es transversal el tema de hablar de la alta calidad, de las mejores prácticas, de la calidad en la producción informativa y la comunicación que se genera desde el punto de vista de los estándares de reporte integrado es el tema de la creación de valor, ¿cierto? Y esa creación de valor se espera se genere a partir de la evolución que hagan las empresas hacia el reporting corporativo, esa capacidad de integrar la información organizacional para entregar un mayor volumen, pero no solamente un mayor volumen, sino de mejor calidad de lo que la organización hace. El marco, pues entonces es este marco internacional de reporte integrado. Y pues también existe una tendencia mucho más a nivel internacional que en Colombia realmente. Aquí en el país han habido intentos normativos, proyectos de ley, con el propósito de volver de obligatorio cumplimiento el tema de la aplicación de responsabilidad social empresarial, pero en este momento sigue siendo voluntaria la aplicación de este criterio por las organizaciones. Entonces, a nivel internacional está la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que seguramente la reconocemos por ejercicios más de normalización técnica o desde la calidad de los procesos, pero desde el punto de vista de la responsabilidad social hay un estándar específico que es la ISO 26000, y a través de esta norma lo que se busca es hacer unas guías que establezcan pues las líneas en materia de producción de información sobre responsabilidad social y cómo deben enfocar las empresas sus actuaciones, sus decisiones, sus políticas para dar cuenta de esa responsabilidad social. Estandarizan normas que son de carácter voluntario, se usan con el propósito de lograr también mayor eficiencia, pero rentabilidad económica de las empresas. Por supuesto, hay todo digamos, un debate a nivel tanto internacional como nacional sobre si la responsabilidad social empresarial es una estrategia corporativa cosmética con el propósito de lograr mejorar la reputación de las organizaciones y un poco allá aplicarle el maquillaje a esas acciones indebidas que la empresa realiza, o si efectivamente es más bien una estrategia con el propósito de reducir los costos financieros por la vía del uso de beneficios tributarios, por ejemplo, porque los existen. Existen beneficios tributarios que pueden enlazarse claramente a la práctica de decisiones sobre responsabilidad social empresarial que pueden dar lugar a descuentos tributarios, deducciones, no pago de impuestos, entre otros, de cuenta de decisiones atadas al tema de responsabilidad social empresarial. Entonces noten ustedes que la tendencia informativa es amplia, que hay una tendencia de estandarización informativa internacional, que claramente bebemos de estándares y prácticas que vienen de otros contextos a decirnos esto es lo que está pasando en el mundo y esto es lo que se está solicitando desde el punto de vista de la generación de información de las empresas. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a revisar cómo estamos en Colombia respecto de la producción de reportes, pues bueno, cuando entramos a la base de datos de, por ejemplo, la iniciativa de reporte global, encontramos, aquí ustedes tienen el link en el que luego pueden ingresar, encontramos unas entidades que están haciendo su reporte bajo la versión, digamos, más reciente de la iniciativa de reporte global, que es el GRI estándar, y aquí podemos tener el año de producción de ese reporte. Siendo el último año 2019, porque así como pasa con los estados financieros, también con la iniciativa de reporte global se reporta año vencido, pues entonces estamos reportando en 2020 lo correspondiente a la vigencia 2019 en lo relacionado con reportes sobre responsabilidad social bajo la iniciativa de reporte global. ¿Qué encontramos en común? Primero, aquí no vamos a ver empresas pequeñas, ¿cierto? Encontramos medianas posiblemente, ¿cierto? Pero la mayoría de ellas son grandes empresas, ¿cierto? ¿De qué sectores económicos? Fundamentalmente sector financiero, sector energético o minero energético. Hay algunas comerciales, algunas dedicadas, por ejemplo, al tema farmacéutico. Y tenemos acá pues entonces el estándar, el tipo de reporte que generan, que en este caso pues lo filtramos por la versión más reciente, el GRI estándar, y encontramos que son 13 las organizaciones entonces que para 2019 reportaron a través de GRI estándar, a través de la base de datos de la iniciativa de reporte global. Miren que aquí está Smurfit Kappa Cartón de Colombia, ellos también están produciendo información a través de GRI estándar en la versión del año 2019, Home Center, Telefónica, ¿cierto?
entre otros. Entonces, ¿qué se produce y qué se genera como información dentro de esta tendencia de estandarización del GRI? Lo primero es que hay unos estándares, así como nosotros hablamos de la NIC 1, la NIC 2, la NIC 3, el marco conceptual, pues en el caso de los estándares internacionales también. Hay unos estándares que se denominan universales, entre ellos está pues entonces en el caso de la versión hasta GRI 4, el GRI 101, que es el uso del estándar pues de los fundamentos, como si nosotros dijéramos el marco conceptual en NIF, pues entonces en GRI también hay unos fundamentos. Luego están la información general que debe contener el reporte y el enfoque de gestión declarado dentro de ese reporte. Cada reporte de GRI está, digamos, allí identificado con una numeración, GRI 101, 102, 103. Entonces, dentro de la memoria de sostenibilidad se debe hacer referencia a en cumplimiento de qué estándar se está produciendo esa información por parte de la empresa. Y por supuesto, como la idea es informar en la triple línea de resultado, van a haber unos estándares temáticos. Los GRI 200 son los económicos, los 300 los ambientales y los 400 los sociales. Dentro de cada uno de este conjunto de estándares vamos a tener dimensiones, vamos a tener categorías, indicadores que se solicita la organización aplique para poder dar cuenta de su realidad organizacional en torno al tema de responsabilidad social. Bueno, esto entonces en el caso de la guía GRI. En Colombia hay una entidad que se llama el Centro Colombiano para el Desarrollo Empresarial Sostenible, CECODES, y CECODES, que tiene este sitio web que también pueden ustedes visitar, tiene como propósito también ayudar en la divulgación de la información que se genera sobre responsabilidad social de las organizaciones. Y pues tienen varios frentes de acción, ¿no? Allí pues están las publicaciones, por ejemplo, sobre memorias de sostenibilidad de las empresas, pero también hay unas guías para hablar de negocios inclusivos, de desarrollo sostenible, de capacitaciones, de redes, digamos, de periodistas por el desarrollo sostenible, porque ya nos dimos cuenta que efectivamente hay una necesidad para incorporar dentro de las redes sociales, dentro de la difusión de la información y la divulgación de la información, el uso de la tecnología y de estos medios de comunicación masivos que son los que generan mayor impacto a la hora y tienen una mayor cobertura pensando en este tema pues de los multiusuarios. Entonces pues CECODES también dentro de su alcance publica esas memorias de sostenibilidad de las organizaciones en Colombia, ¿cierto? Bueno, un poco para hablar de esas tendencias de estandarización financiera, de estandarización informativa y de reportes, notarán ustedes que tanto en GRI, en este caso el GRI siendo uno de fundamentos, como en las NIF, en el marco conceptual y en la guía de reportes integrados, vamos a encontrar unos elementos que son comunes. Ejemplo, desde el punto de vista de los fundamentos del GRI, nosotros encontramos unos principios para la elaboración de esos informes y entonces allí encontramos que hay que decir quiénes son los grupos de interés, entonces incluirlos, cuál es el contexto desde el que se entiende la sostenibilidad de la empresa, cuál es la materialidad definida para la empresa, esto es, cuáles son los factores de riesgo, los posibles impactos que la empresa gestiona porque son los que generan un mayor efecto sobre las decisiones, pero también sobre los grupos de interés y la exhaustividad en cuanto a la extensión. Hay que decir que si bien aquí en esta parte, en los principios relativos a la definición y el contenido del informe, se pide precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad, asuntos que se nos parecerán mucho a las características cualitativas de mejora del marco conceptual de las NIF, uno revisa tanto los reportes en GRI, como los reportes que producen las empresas bajo los marcos de NIF en lo relacionado con revelaciones, y esto de puntualidad y precisión tiene nada o casi nada, ¿cierto? Porque son estándares y son reportes muy extensos, como si la cantidad fuera sinónimo de calidad de la información. Todavía nos falta ser mucho más precisos y selectivos respecto de lo que nosotros incluimos como información relevante o material, porque no se trata de decir más, se trata de decir mejor las cosas que la organización está haciendo. Desde el punto de vista de las NIF, el marco conceptual entonces tiene, por ejemplo, sus características cualitativas de relevancia y representación fiel. Y notan ustedes que estas características cualitativas de mejora
comparabilidad, verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad, se parecen mucho a los principios relativos al informe de la guía de fundamentos de GRI. Y cuando nos vamos a revisar el tema del marco de reportes integrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pretende? ¿Cuál es el propósito? Aumentar la transparencia, la rendición de cuentas. Esta transparencia se parece mucho al principio de revelación plena, ¿cierto? Y la construcción de confianza y resiliencia. Para eso, pues entonces se solicita que hayan intereses que sean legítimos de los grupos de interés y que la comunicación sea una comunicación continua. Noten que es más lo que se parece que lo que se diferencia. Se supone que un marco de alta calidad nos da como resultado información de alta calidad, pero eso es todavía un asunto muy debatible. Nosotros podemos encontrar tendencias de reportes integrados, información producida de responsabilidad social a través de GRI, e incluso los reportes elaborados a través de normas internacionales de información financiera, todos ellos marcos denominados y autodenominados de alta calidad, pero que cuando revisamos los reportes que hacen las organizaciones pudieran no necesariamente estar cumpliendo ese criterio de mejora de las condiciones de calidad informativa de las empresas, porque se malentendió el asunto de que era un mayor volumen informativo y se pensaba que con esa cobertura de un mayor volumen informativo se iba a hacer una mejora en las características de calidad, cuando termina siendo más bien el efecto contrario, porque los usuarios de la información financiera, desafortunadamente, en nuestro contexto, cuando ven un alto volumen informativo, esto es informes que tienen 370 páginas, 400 páginas, pues en lugar de tener la intención de acercarse a ese resultado y a lo que allí hay, al contenido de los informes, desafortunadamente generan una cierta aversión hacia revisar el contenido de estos reportes. Entonces, el tema de la educación respecto de esos usuarios, de los stakeholders, leer lo que ellos quieren ver dentro de sus informes y cómo alineamos esos intereses con lo que solicitan los estándares internacionales es una tarea todavía pendiente en el marco de esa tendencia de estandarización y de esos procesos de legitimación posterior. Noten que la materialidad es un aspecto transversal en los marcos de tendencias de estandarización y entendemos materialidad, ¿cierto?, como un hecho que por su propia naturaleza puede tener una influencia significativa porque de su conocimiento o desconocimiento la persona tomadora de decisión pudiera afectar la determinación que toma. Entonces en NIF nosotros encontramos, por ejemplo, que la definición de materialidad habla sobre la omisión o expresión de información y de cómo esa información para denominarse material pudiera estar dada en función de la naturaleza o magnitud de la partida o de ambas, ¿cierto? Entonces nosotros para definir si algo es material desde el punto de vista financiero y contable en el marco de NIF, decimos cuánto vale esta cuenta por cobrar respecto del total de las cuentas por cobrar, por ejemplo, y entonces definimos es o no es material. Y hay unos ciertos márgenes que las mismas empresas determinan en función de, digamos, ese margen de maniobrabilidad, porque la materialidad será un aspecto específico de la organización. En los reportes integrados, pues entonces se trata de revelar información de asuntos que afectan la capacidad de la organización para crear valor. Y entonces es la organización la que define quién le impide o no generar valor dentro de su organización en el corto, mediano o largo plazo. Volvemos a la situación de que soy yo, haciendo yo mismo, los criterios a partir de los cuales voy a definir que algo es importante o no para incorporarlo dentro de los reportes integrados. Y en el caso de GRI, cuando hablamos de materialidad, pues entonces en este párrafo dice que el informe debe tratar temas que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos para la organización y que influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Entonces noten que a pesar que hay una pretensión de saber lo que es relevante o no dentro de la empresa, el para quién a veces termina pasando muy oculto porque es la organización definiendo qué es importante para ella misma, no en las más de las ocasiones para sus grupos de interés. Ahora, es claro hasta aquí que al pasar nosotros de la información al reporte organizacional, ¿cierto?, se nos solicita una integración de la información. Los reportes integrados están pretendiendo la cobertura de aspectos relacionados con lo financiero, con los comentarios de la gerencia, con los reportes sobre el gobierno corporativo,
sobre el ambiente y los impactos sociales y sobre las comunicaciones corporativas. Y esto implica desde el punto de vista profesional para nosotros, como quienes estamos preparando la información organizacional, pasar del informe financiero a hablar del desempeño sostenible. Esto no viene solo, por supuesto a nivel internacional hay todo un engranaje, digamos, institucional y unas políticas que emanan de la crisis planetaria y entre ellos uno de los criterios que guía la intención de hacer estos reportes integrados es la existencia como meta de los objetivos del desarrollo sostenible y cada uno cómo son incorporados dentro de las prácticas de las organizaciones en función de la actividad que desarrolla. Por supuesto, no serán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en su totalidad dentro de la gestión organizacional, pero en aquellos en los que la empresa tiene una mayor injerencia, la intención es incluirlos como parte de su gestión organizacional y que esto sea comunicado a través de los reportes integrados. Bueno, claro, no se nos podía escapar ver este escenario en el contexto de la pandemia y el asunto de cómo las organizaciones van a incorporar la gestión que están haciendo, un poco de la incertidumbre, la gestión de un futuro que no está muy claro, tanto para el desempeño de las organizaciones y de la actividad económica del país, como para lo que tiene que ver con el tema, digamos, un poco de las prácticas de las organizaciones desde el punto de vista social. Hay una serie de aspectos que incluye GRI, entre ellos el tema de los indicadores sobre derechos de los trabajadores y derechos humanos, y en amparo de estos asuntos, los despidos, digamos, injustificados, el hecho de que se están teniendo que dar por terminados contratos laborales, pero también que fruto de la pandemia puede estar pasando que las condiciones de vida de los trabajadores se demeriten. Ahí hay una fuerte intervención de las organizaciones y el cómo se gestiona esa información, cómo se gestiona también el riesgo, cómo se gestiona la incertidumbre, debe empezar a ser parte de esas iniciativas de reporte integrado que las organizaciones tengan. Entonces, esperaríamos ver a la luz de esta situación y de esta crisis que tenemos desde el punto de vista de salud pública, cómo las organizaciones incorporaron dentro de sus reportes los efectos no solamente financieros, sino también cuáles fueron las medidas que se tomaron para seguir garantizando el adecuado acceso a los derechos y a los medios de sustento de sus trabajadores como grupo de interés, pero cómo protegieron también el interés de sus accionistas en medio de la situación, cómo lograron ser sostenibles desde el punto de vista financiero, qué tipo de declaraciones responsables o irresponsables se hicieron desde el punto de vista organizacional que pudieran haber afectado la imagen corporativa. Todo esto va a terminar teniendo un efecto sobre la carga reputacional de la empresa. Y por supuesto, para nosotros como egresados o como estudiantes o como quienes ya estamos ejerciendo profesionalmente en los diferentes campos de la disciplina contable, se vienen toda una serie de retos también. Desde el punto de vista académico, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para dotar a los estudiantes de las competencias para que ellos tengan la capacidad de contribuir organizacionalmente a la generación de este cambio de visión de la información a el reporte, ¿cierto? Y a integrar todos los datos de las organizaciones porque no les estamos entregando las herramientas suficientes para que se aperture este escenario a nivel profesional. Lo otro es definir a quién se le va a divulgar, cómo se le va a divulgar esta información desde las organizaciones, quiénes son los grupos de interés que nosotros vamos a declarar, dónde están, cómo nos relacionamos con ellos, ese asunto del capital relacional, del capital social, de cómo la empresa lo gestiona, es importante y sobre eso vuelve la mirada los reportes integrados. También los organismos de verificación, quién hace seguimiento y control sobre la información que se genera y sobre estas certificaciones que se entregan, que no únicamente sean un asunto de cosmética organizacional, sino que efectivamente sí sean resultado de una gestión responsable. Y pues, ¿cómo hacemos nosotros entonces para hacer una gestión social mucho más responsable desde el punto de vista organizacional? Aquí tengo algunos ejemplos. Aquí, este es el caso, por ejemplo, de Corona.
Corona publicó el 8º informe sobre sostenibilidad del año 2019 y lo está haciendo bajo los lineamientos de la iniciativa de reporte global. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, aquí hay una información que se presenta de carácter financiero cuantitativo en lo relacionado, digamos, con cuánto se invierte, por ejemplo, a nivel de seguridad social o a nivel de beneficios de los empleados, pero también cuál fue la generación de rentabilidad en cabeza de la empresa. Se genera información desde el punto de vista porcentual, desde el punto de vista ambiental, pues entonces el cumplimiento de metas, en este caso, por ejemplo, en el caso de agua, 79% de cumplimiento de una meta, y en el caso, por ejemplo, de lo relacionado con el tema de ecosistemas, de fauna, cuál es el relacionamiento que hace la organización y cómo lo va informando desde el punto de vista organizacional. Tienen también esta forma de generar el reporte, que es revisarlo desde la gestión financiera, la gestión social y la gestión ambiental, medida con importancia para los grupos de interés, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo afectó, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, están haciendo las mediciones en lo relacionado con el crecimiento rentable en ventas, que esto da cuenta de la gestión financiera, la importancia del producto y que esté orientado al consumidor, la entrega al menor costo, que son metas desde lo financiero. Luego, entonces, desde lo social, para los trabajadores, por ejemplo, el tema de salud y seguridad ocupacional, el impacto positivo en las comunidades, ser una de las mejores lugares para trabajar, el desarrollo de los proveedores en temas de sostenibilidad y gestionar el talento y la cultura digamos, a nivel multinacional. Y en el caso ambiental, entonces las gestiones que hacen desde cambio climático, desde el tema, digamos, de coeficiencia, desde productos responsables con el ambiente. Noten ustedes entonces que las formas de comunicación de esa información son mucho más visuales, son más concretas, pero por supuesto también se acude a una narrativa, a una prosa que está dentro del informe y que cuenta de manera mucho más desagregada qué fue lo que la empresa hizo en torno a cada uno de estos elementos de gestión financiera, social y ambiental. Desde el punto de vista, por ejemplo, de reporte global, pues quise traer aquí el reporte integrado a 2019 de la empresa Argos. Aquí, pues entonces, recordar que la intencionalidad del reporte integral es ser una comunicación concisa dice el reporte, pero cuando uno revisa el informe de Argos son 379 páginas que tienen un volumen informativo amplio en un lenguaje no tan de fácil entendimiento para cualquier usuario de la información, y eso pues ya nos dice algo. Entonces, aquí hay una estrategia de organización, pues desde el desempeño, las perspectivas y la creación de valor, y se relaciona a nivel de 5 capitales que son los que promueve para la creación de valor la iniciativa de reporte integrado como guía. El capital industrial, que estaría relacionado con los objetos físicos o materiales de la organización, el capital intelectual más atado a esa parte intangible, riesgo reputacional, reconocimiento de marca, entre otros, el capital humano relacionado con la gestión del talento humano de la empresa, el social y relacional, y el capital natural. Entonces, estos son los capitales a partir de los cuales esta iniciativa de reporte integrado espera se genere valor desde la organización. Y eso es un poco como lo que hay dentro de los apartados de ese informe de Argos. Entonces, están comunicando, por ejemplo, el alcance de los datos reportados. Entonces, aquí ya se dice que se hace, digamos, desde 2 ítems, desde reporte integrado y desde GRI como lineamientos a partir de los cuales se realiza. Aquí está. Objetivos de desarrollo sostenible también los tienen en cuenta, y esto también nos lleva a pensar que ellos no son mutuamente excluyentes, son reportes y formas de reportes que pueden ser, digamos, comunicados de manera complementaria, no son mutuamente excluyentes. ¿Cómo se hizo digamos, el contenido del informe? Y pues las declaraciones que hacen de los grupos de interés, y nos llevan entonces a cuál es la página en la cual ellos declaran sus grupos de interés, el alcance de los datos reportados, es decir, cuál es el campo de acción que emplea. En el caso pues de esta empresa de Argos, allí nos están diciendo pues que es de Colombia, Estados Unidos, Caribe y Centroamérica, ¿cierto? La moneda que emplean,
la tasa representativa de mercado, la verificación externa. Entonces, hablando un poquito de ese tema de quién es el que verifica la información que hay contenida dentro de estos reportes integrados, ellos aquí declaran que la verificación externa la hace Deloitte & Touche, y ellos son los que hacen entonces la verificación de la información del contenido de ese reporte integrado. Entonces, pues ahí también se apertura un escenario en el cual pudiera haber un campo de ejercicio profesional. Y justamente hacia allá quisiera yo dirigir esta última parte, y es: nosotros podemos conducirnos desde el punto de vista de la generación de informes organizacionales, conduciendo con retrovisor, y entonces quedarnos viendo, como siempre hemos hecho con la información financiera, hechos ya ocurridos, pasados, a costo histórico, un tanto descontextualizados de la visión de futuro de la organización, o tener la mirada un poco más fija en un panorama que claramente no es el mejor, que está cargado de incertidumbres, que no vamos a saber con certeza que nos encontramos en el camino, pero que la intencionalidad a través de los reportes integrados es justamente tratar de anticiparnos un poco a las condiciones que de contexto pudieran afectar el normal desempeño de la organización, y cómo también a partir de su desempeño diferentes grupos de interés pudieran terminar allí afectados. Entonces, claro, esto nos apertura opciones en el mercado laboral desde el punto de vista contable. Sería necesario hacer ejercicios de aseguramiento de información y, por ejemplo, pensarnos en programas formativos en relación con ese tema de certificaciones para la revisión de reportes integrados, de memorias de sostenibilidad. Por supuesto, esto genera desde el punto de vista organizacional una nueva ética de la organización, y pasar de esa pretendida revelación plena que está dentro de los marcos regulatorios de las NIF, pero que termina siendo pretendida porque igual no hay la completitud que se esperaría de la información organizacional, a una revelación plena que sea mucho más real y más cercana a lo que la organización tiene. Y el reto que tenemos desde el punto de vista de pasar de la información al reporte y a la integración de la información organizacional, por supuesto está atado al tema de la veracidad de la información. ¿Cómo vamos a hacer para hacer los ejercicios de contrastación y de confirmación de que lo incluido dentro de esos reportes sí se corresponden con la realidad y la gestión de la empresa, y cómo se genera ese ejercicio de transparencia? Este proceso de legitimación social es un aspecto fundamental sobre el cual las organizaciones tendrán que seguir trabajando. Yo quisiera terminar con un poco estas reflexiones que nos trae esta autora, que en mi criterio es una de las que más ha pensado en este tema de lo que va a ocurrir, no solamente con las organizaciones desde el punto de vista de lo ético, sino incluso a la luz de la actual pandemia, de esta crisis que nosotros tenemos planetaria. Y es que Adela Cortina, en una de sus intervenciones recientes este año, indicó que cuando la ética es solo cosmética, se descubre pronto. Y eso es muy cierto. No hay nada peor para una organización que genere reportes integrados que una mala imagen desde el punto de vista social. La realidad habla por sí sola, y la mejor forma de confirmar si efectivamente la información se corresponde con la realidad es preguntarle a la realidad misma. En este caso, preguntarle a la sociedad, que es la que valida el resultado de las organizaciones. Pero también pensando en un futuro esperanzador, en un futuro en el que quepamos todos, y en ese futuro en el que tenemos mucho para hacer desde el punto de vista profesional, Adela Cortina también nos hace un llamado, y estoy totalmente de acuerdo. Otro mundo no es solo posible, otro mundo no solo es posible, sino que es necesario. Nosotros debemos ser esos seres humanos, esos profesionales que el mundo necesita. Y para eso necesitamos ponernos en contexto, ponernos en situación, y saber qué se está demandando desde el punto de vista contable en este momento y en esta crisis, y frente a esta crisis planetaria. Con eso yo termino mi intervención. Muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas o inquietudes de los participantes, no sin antes, por supuesto, agradecer de todo corazón a quienes nos permitieron compartir este espacio, a quienes están con nosotros, estas 22 almas que se vincularon a este ejercicio formativo. Esperamos que esto logre un poco generar ese sentido de sensibilización requerido para la profesión contable, fundamental
para nuestros desarrollos próximos. Así que gracias a ustedes por el espacio, gracias por escuchar. Esperamos que eso genere eco para nuestras prácticas profesionales, para lo que esperamos sea el futuro de nuestra profesión contable. Muchas gracias, profesor John Henry. Bueno, yo por acá estoy viendo el chat. No veo preguntas en este momento, pero... Hola. Sí, yo tampoco veo preguntas. Sí. Si en este momento de pronto alguna persona quiere formular alguna pregunta, podemos dar unos minutos para ello, ya que en el chat no tenemos ninguna pregunta formulada. Bueno. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí, bien sí. pueda. Buenas. Hola. Profe, mira, yo también soy académico y he estudiado un poquito la parte de las NIF. Para mí es muy tedioso elaborar estados financieros tan gigantes para empresas tan pequeñas con un nivel de precisión que de verdad pues no genera alto impacto. Ustedes desde los estudios académicos que ha realizado para la integración de información corporativa, ¿usted qué ha visto acerca de representaciones gráficas que generen mayor impacto para el público? Es una de esas preguntas que yo me he hecho hace mucho rato. Ok, bueno, sí, efectivamente, Jonathan, no sé si eras tú quien nos estaba hablando, hay allí una situación, y es, ahorita les comentaba, no necesariamente mayor volumen informativo es mejor calidad en la información. A veces nos podemos volver un poco, digamos, circulares en el mensaje que estamos generando desde las organizaciones, pero finalmente no generar un mayor impacto sobre las decisiones o sobre la manera como se tienen en cuenta los datos producidos por la información financiera como base para la toma de decisiones organizacionales. Existen sí diferentes formas de presentar la información en el marco de normas internacionales de información financiera. Ocurre que dependiendo del sector en el que se mueve la organización, así como el tamaño de la misma, uno esperaría que el volumen informativo no fuera tan elevado respecto de las demandas informativas que tienen los usuarios, pero para nosotros es un tanto complejo definir qué tanto es mucho o poco y qué se esperaría del resultado organizacional. Estrategias tales como las gráficas de tendencia, el hecho de hacer, por ejemplo, imágenes en relación con burbujas que van mostrando cómo se ha ido comportando un determinado ítem, ejemplo los ingresos, ejemplo los gastos, ejemplo la rentabilidad, frente a periodos comparativos, así como, digamos, los elementos de los estados financieros. Un ejemplo, en el estado de situación financiera, los componentes del activo que tanto representan dentro del activo, es decir, la burbuja más grande posiblemente pudiera ser la propiedad planta de equipo frente a una burbuja más pequeña que fueran, qué sé yo, los inventarios, las cuentas por cobrar, y eso visualmente hablando facilita un poco el entendimiento a ojos de los usuarios de la información financiera. Lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista de las NIF, no podemos hacerle el quiebre a las solicitudes que se nos hacen en cuanto a la información a revelar, porque las NIF son claras sobre qué se solicita en el caso de cada una de las partidas, qué información como mínimo se tiene que contener, y eso es lo que hace que la cantidad de información y el volumen informativo que se demanda dentro de los estados financieros pues también sea mucho más amplia que la que solíamos tener previamente bajo el marco normativo nacional. Entonces mi recomendación sería que por lo menos en lo que corresponde a la comunicación de resultados, cuando se trata de ir a las asambleas, cuando se trata de ir, digamos, a estos escenarios, acudamos o apelemos más
a datos un poco más gráficos, pero también podemos emplearlo para efectos de las notas a los estados financieros o revelaciones. Y si ustedes, los invito a que revisen algunos de los informes que aquí referencié, se van a dar cuenta que de algunos de ellos se puede aprender, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de empresas digamos, de características empresariales muy distintas, y en ese sentido pudieran tener ellos más fácil equipos dedicados fundamentalmente a cómo producen esos informes. Cuando yo, además de ser el generador de la información, soy también el productor de los estados financieros y además de eso tengo que elaborar las notas, pues la realidad es que sí se nos vuelve un trabajo bastante engorroso. Yo creo que ahí vamos a tener que hacernos de equipos de trabajos con comunicadores, con diseñadores gráficos, entre otros, que nos permitan convertir esa información en datos mucho más concretos y que se presenten con mayor facilidad a los usuarios de la información financiera. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces agradecemos, profe Lina, por su compañía en esta conferencia, por compartirnos estas importantes reflexiones. A nuestros asistentes los invitamos para que continúen sumándose a estos espacios académicos, de los cuales de forma permanente estamos publicando en la página web o difundiendo a través del correo institucional. Igualmente, a nuestros asistentes les informamos que hemos enviado una corta evaluación a sus correos electrónicos. Les pedimos muy amablemente su diligenciamiento, pues sus comentarios nos ayudan a mejorar de forma permanente. Ya con esto entonces nos despedimos, profesora Lina, muchísimas gracias nuevamente, y a todos los asistentes también muchas gracias, un feliz día para todos, hasta luego. Muchas gracias a ustedes y hasta luego, muchos éxitos.